Abrimos ahí en Primera de Samuel 14:1. Y mientras que usted lo encuentra, le recuerdo que pueden contactarnos en CPI, Cristianos Pentecostales Internacionales, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de España y afiliada a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, aquí en Barcelona, en la zona de Cornellà de Llobregat. Puede llamarnos al 67 368 1313 o puede escribirnos a cpi.info.general@gmail.com. Vamos a leer aquí una porción en Primera de Samuel 14:1 y luego vamos a saltar al versículo 6 para aprovechar el tiempo. Y luego de que hagamos la lectura bíblica, vamos a elevar una oración a nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, hermano, traigo un mensaje que lleva por título: Jesús salva con muchos o con pocos. ¿Cuántos pueden decirle eso a su vecino? Jesús salva con muchos o con pocos. Primera de Samuel 14:1. Lo podemos leer todos en el nombre del Señor Jesús. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven. ¿Por qué no le dice a su vecino: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado? Y no lo hizo saber a su padre. Verso 6 continúa diciendo: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven. ¿Por qué no le dice a su vecino: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos? Quizá, ¿por qué no le dice a su vecino: quizá haga algo Jehová por nosotros? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de arma le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Y el tema en esta tarde es: Jesús salva con muchos o con pocos. Oremos en el nombre del Señor Jesús. En tu nombre, amado Rey Jesús, gracias, Señor Jesucristo. Sabemos que tú estás con nosotros en esta tarde, Señor. Sabemos que tú eres poderoso para salvar con muchos, pero también con pocos. Y te pido que en esta tarde, Señor, nos abras el entendimiento para recibir esta palabra que necesitamos en este día. En tu nombre, que es sobre todo nombre, te lo pedimos, Señor Jesús, y te damos muchas gracias. Amén. Puede sentarse en el nombre de Jesús. En este capítulo de Primera de Samuel encontramos a Israel al mando de su primer rey Saúl, enfrentándose con los filisteos. Los filisteos, pueblo de costumbres paganas, representaban un peligro para el pueblo de Dios, los cuales podían someterlos espiritualmente a la idolatría y materialmente a su deseo. En aquel tiempo Israel contaba con 3,000 hombres, pero ¿sabe qué? 3,000 hombres desarmados, dice la palabra de Dios. 3,000 hombres, pero
desarmados. Solamente que sepamos, el rey Saúl y su hijo Jonatán tenían armas, pues por causa de los filisteos no había herreros en Israel. Es decir, los herreros son los que forjan las armas, espadas, lanzas, escudos metálicos. Pero los filisteos se habían encargado, se las habían arreglado para que en Israel no hubiera herreros. Así el día de la batalla de Israel contra los filisteos, no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo de Israel. Venía a mi mente por qué David tuvo que matar al filisteo con piedras. Pues por esta razón, porque en Israel no había herreros, y por eso David le dice a Goliat: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, porque David no tenía espada, porque los filisteos se las habían arreglado para que en Israel no hubiera herreros. Es más, cuando algún israelita quería afilar su cuchillo o afilar sus instrumentos de arar la tierra, tenía que acudir a los filisteos, que eran los que tenían herreros. Pero Israel no tenía herreros. Y fue así como Israel, con 3,000 hombres desarmados, se enfrentaron contra los filisteos. Y dice 1 Samuel 3:5: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, ya empezamos perdiendo. 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Estaba bien desigual esa pelea. Israel 3,000 hombres pero desarmados, pero los filisteos tenían 30,000 carros. Es decir, tenían más carros que los hombres que tenía Israel. Aparte de eso, tenían que iban a caballo 6,000 hombres. Nada más con eso ya le hubieran podido ganar. Pero aparte de eso, los filisteos, dice la Biblia, que tenían y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso? Por supuesto, un pueblo desarmado es un pueblo temeroso. Primera de Samuel 13:6 dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, y dice la Biblia entre paréntesis, porque el pueblo estaba en aprieto, es decir, el pueblo de Israel estaba en un tremendo lío contra un pueblo más numeroso y armado. Y dice la Biblia: se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando, dice la palabra de Dios. O sea que ahí estaba Israel en un tremendo problema. Sin embargo, a lo largo de toda la palabra de Dios encontramos vez tras vez testimonios de cómo el Señor Jesucristo ha sacado adelante a su pueblo, no con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, con su poder, con su mano fuerte y con su brazo extendido. Al pueblo que es su especial tesoro, dice la palabra de Dios. Porque la iglesia
no es cualquier pueblo. Nosotros somos el especial tesoro de Jesús. Dios ha sacado adelante al pueblo que oye su voz y guarda su pacto. Dios ha sacado adelante al pueblo que le teme y piensa en su nombre. Porque Salmo 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Hoy en día no es diferente que en la antigüedad, porque dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, en Hebreos 13:8. No debemos tener temor de llevar a cabo el plan de conquista, no solo espiritual, sino el plan de conquista material que el Señor Jesucristo tiene preparado para su pueblo. Porque primera de Samuel 17:47 dice: porque del Señor es la guerra. Porque Deuteronomio 3:22 dice que el Señor vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Porque Deuteronomio 23 dice: no se ablande vuestro corazón, no temáis ni tengáis miedo, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Que el Señor vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Josué 23:10 dice la palabra de Dios: un varón, ¿cuántos pueden ir conmigo? Un varón. Un varón de vosotros ha perseguido a 1000. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Un solo varón ha hecho huir a 1000 personas. Un varón de vosotros ha perseguido a 1000. ¿Por qué? Porque el Señor vuestro Dios, Él mismo ha peleado por vosotros, como Él os dijo. Por tanto, velad. Dígale a su vecino: velad. Esta es la clave de la victoria. Por tanto, velad mucho por vuestras almas, que améis al Señor vuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque a los que aman, lo he dicho una vez y lo quiero decir muchas veces más, porque a los que aman a Dios, pero no a cualquiera, sino a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados, no cualquiera, pero al pueblo que es el especial tesoro de Dios. Aleluya. Fue en medio de esta situación tan caótica para Israel que aparece la figura de Jonatán. ¿Cuántos conocen la historia de Jonatán? El hijo del rey Saúl. Jonatán era amigo de David, a pesar de que ya se sabía que David sería el próximo rey de Israel. Es decir, que él iba a usurpar el lugar de que le correspondía a Jonatán, porque Saúl era el rey. Jonatán era el hijo de Saúl, y no sé si en primera línea o en segunda, pero Jonatán era uno de los descendientes al trono después de Saúl. Pero a pesar de eso, Jonatán amó a David, aunque sabía que él no iba a ser rey,
sino que David era el que iba a tomar su lugar. Y David dice de Jonatán que el amor de Jonatán para él fue mejor que el amor de las mujeres. Pero no es homosexualidad, sino el amor de Dios. El amor no carnal, pero el amor espiritual. Jonatán era un hombre muy especial. Jonatán era un hombre muy de Dios. Jonatán era un hombre que para él no estaba primero la carne, sino el espíritu. Y Jonatán dijo a su paje de armas, porque era de los pocos que tenía armas. Primera de Samuel 14:6. Le dijo: ven. ¿Cuánto le pueden decir a su vecino? Ven. Dígale que está al lado suyo: ven. Dígale que está al otro lado: ven. Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y dice: quizá eso me gusta. ¿Por qué no le dice a su vecino: quizá? No estaba por seguro, pero Jonatán dijo: quizá. No le dio ni siquiera seguridad al paje de armas. Le dijo: pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Pues no es difícil. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, he aquí estoy contigo a tu voluntad. Está por demás decir que los filisteos representan las dificultades que se interponen entre el pueblo de Dios y la meta que tiene que alcanzar. Los filisteos es el sistema de pecado, es la incredulidad, son todas esas huestes de maldad, todos esos demonios, todos esos gobernadores de las tinieblas de este siglo, todo ese sistema de pecado que no quiere saber nada del Dios verdadero. Pero Jonatán le dijo a su padre de armas: ven, vamos donde estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, aunque solamente eran dos. Porque recuerde que él no le dijo a su padre Saúl que iba a ir contra ellos, sino que Jonatán y su padre de armas se apartaron del ejército de Israel y se fueron ellos dos solos. Ya ni siquiera eran 3,000 desarmados, sino que solamente eran dos. Pero le voy a decir algo: cuando los problemas o los retos se levantan contra la iglesia de Jesucristo, cuando los problemas o los retos se levantan contra los planes, contra los sueños y las visiones del pueblo de Dios, como grandes ejércitos, como grandes reyes, y parecen carros y caballos de guerra, ¿sabe qué pasa? Es porque cercano está el día en que el Señor Jesús se glorificará en ello. Romanos 9:17 dice: porque la escritura dice de Faraón. Hoy en día todo el mundo habla de las pirámides de Egipto. Hoy en día todo el mundo habla de aquel reino antiguo que fue Egipto, donde gobernaron los faraones. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué este reino llegó a tener tanto esplendor? ¿Sabe por qué este reino llegó a levantar esas pirámides que perduran hasta este día? ¿Sabe por qué? No era porque los egipcios fueran muy listos, no era porque los egipcios fueran mejor que los otros, sino que Romanos 9:17 dice: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir,
el Señor Jesucristo se encargó de hacer que este reino prosperara, que este reino se levantara con ese esplendor. ¿Para qué? Para que cuando Él sacara a su pueblo de Egipto, en aquel entonces no había internet, en aquel entonces no había televisión, no había radio, pero al ser este reino tan esplendoroso, al ser su ejército tan formidable, al ser, podríamos decir humanamente, tan invencible, Dios dijo: este va a ser el medio de publicidad que yo voy a usar. Voy a levantar este pueblo, pero como lo voy a levantar, también lo voy a humillar, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor? Por eso le digo, cuando los problemas se levanten contra el pueblo que ama al Señor, porque si es el pueblo que no ama al Señor, no hay promesa de Dios. Pero cuando los problemas se levantan contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Jesucristo, cuando los problemas se levantan contra aquellos que aman a Dios, cuando los problemas se levantan contra los planes, contra los propósitos de Dios, contra la salvación de las almas que el Señor Jesucristo quiere, cuando los problemas se levantan que parecen ejércitos y carros y caballos, téngase duro lo que va a pasar, porque el Señor Jesucristo está haciendo todo eso. El que está en control de todo eso es Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando Dios le dé la victoria a su iglesia, en la derrota del enemigo sea notoria a toda la gente, para que su nombre sea glorificado. Oh, tremendo. Como levantaron esta congregación al principio, ¿cuántos eran? No, 2000. Ah, bueno, qué fácil. Pero cuando levantaron esta congregación, ¿cuántos eran? 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces ya es claro que no fueron ellos, sino que fue Dios. Fue Dios. Jonatán, siervo de Dios, y su paje de armas fueron contra los filisteos. Primera de Samuel 14:13 dice: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Es que a veces hay que trepar, hermano. No siempre la victoria que tenemos por delante, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que la guarnición de los filisteos, de donde estaba Jonatán, dice que había unos peñascos ahí. Y qué rico fuera que nosotros invitáramos a alguien a la iglesia y viniera a la primera vez. Qué rico fuera que nosotros oráramos una vez y los problemas se los solucionaran. Qué bueno fuera que todos aquellos que asisten a nuestros grupos de amistad se convirtieran al Señor. Pero ¿sabe qué? Hay peñascos entre nosotros y la victoria que Dios tiene preparada para nosotros. Y dice la palabra de Dios: y subió Jonatán trepando. ¿Cuánto le pueden decir a su vecino? Trepando. Diga que está por el otro lado: trepa. Dígale: trepa. No va a ser fácil, pero trepa. Trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, 2 personas contra un ejército de 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena del mar. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor? Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y si Él lo hizo con Jonatán y con su paje de armas, Él lo puede hacer con nosotros también. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
Fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas. Como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y mire lo que dice: y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Este gran ejército de los filisteos estaba atemorizado por solamente dos israelitas que se decidieron a trepar con sus manos y con sus pies. Así es el pueblo de Dios cuando se decide a hacer la obra de Dios. Y dice: y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Esto de que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo salva con muchos o con pocos, lo entendió Moisés cuando dice Hebreos 11:27, cuando por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto de que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo salva con muchos o con pocos, lo entendió Gedeón cuando con 300 hombres y no con 32,000 que iba al principio, derrotó a los madianitas. Esto también lo entendió Jonatán cuando solo Jesús, Jonatán y su paje de armas consternaron al ejército de los filisteos. Ahora mi pregunta aquí es: ¿cuántos quieren consternar al ejército de los filisteos? Aleluya. Yo quiero consternar a ese ejército de los filisteos. Yo quiero, hermano, no solamente que el diablo no me toque, sino lo que quiero es la cabeza del diablo. Porque David le dice: yo te venceré, dijo a Goliat, y te cortaré la cabeza. Yo no solamente quiero que el diablo no me toque a mí, pero como dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo en breve aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Jonatán dijo: quizá. ¿Por qué no le dice otra vez a su vecino quizá? Dígale: tú vas a trepar, pero quizá Dios te dé la victoria. Tú vas a trepar con tus manos y con tus pies. Tú vas a evangelizar. Tú vas a hacer grupos de amistad en las casas. Tú vas a predicar. Tú vas a hacer todo lo que esté en tus manos, y quizá Dios te dé la victoria. Nosotros haremos lo posible, pero dejemos a Dios que haga lo imposible. Nosotros haremos lo mejor que podemos. Dígale a su vecino: haz lo mejor que puedas. Dígale al que está por el otro lado: haz lo mejor que puedas. Pero ¿sabe cuál es el problema del pueblo de Dios? Que no siempre hace lo mejor que puede. Ese es el problema del pueblo de Dios. Nosotros haremos lo mejor que podemos, y dejemos a Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer, que es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Porque el mismo Jesús dijo en Lucas 18:27: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
¿Cómo vamos a evangelizar esta ciudad? Haremos lo mejor que podemos. ¿Cómo vamos a llenar este santuario de almas salvas? Haremos lo mejor que podemos. ¿Cómo vamos a trasladarnos de aquí a ese nuevo santuario que queremos? Haremos lo mejor que podemos. ¿Y sabe qué le digo? Y quizás haga algo el Señor Jesucristo por nosotros, porque para Él no es difícil salvar con muchos o con pocos, porque de Él es la guerra. Pongámonos en pie. Pero hagamos lo que mejor podamos. Joab, en 2 de Samuel 10:12. Joab, jefe del ejército de Israel en tiempos de David, se enfrentó a una batalla contra los hijos de Amón y contra los sirios, según relata 2 de Samuel 10. Y dice la palabra de Dios que Joab tenía la batalla por el frente y por la retaguardia. Eso es una situación muy desventajosa, porque aún usted teniendo la de frente es o puede ser desventajosa. Pero ellos estaban como en un sándwich espiritual. Tenían a los sirios por un lado y a los hijos de Amón por otro. Joab entresacó de los escogidos de Israel con él. Es decir, él cogió de lo mejor que había en Israel y dijo: estos se vienen conmigo. Estos se vienen conmigo. Yo pienso que aquí, yo pienso que en esta tarde yo estoy delante de los escogidos de Israel. Y yo los quiero para mí. No los quiero en otro lado, los quiero aquí conmigo. Y dice que Joab entresacó de los escogidos de Israel con él y entregó el resto del ejército de Israel a su hermano Abisai. Se partieron en dos bandos. Y uno iba a ir contra los sirios y otro iba a ir contra los hijos de Amón. ¿Y sabe qué le dijo Joab a su hermano Abisai? En 2 de Samuel 10:20. Él le dijo, y qué bueno que lo localizamos aquí en la pantalla para que lo leamos todos juntos. 2 de Samuel 10:12, perdón. ¿Qué le dijo Joab a su hermano Abisai cuando las cosas se pusieron negras? Cuando tenían ejército delante y detrás, él le dijo estas palabras, le dijo, ¿cuánto lo pueden leer conmigo bien fuerte? Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y es exactamente lo que vengo a decir a esta iglesia. Esfuérzate, iglesia de Cornellá, y esforcémonos por la obra a la que Jesucristo nos ha llamado en este lugar. Esforcémonos por nuestro pueblo y haga el Señor Jesucristo lo que bien le pareciere, porque Jesús salva con muchos o con pocos. Aleluya. Vamos a pasar ahora todos aquí delante. Yo voy a orar por cada uno de ustedes. Aleluya. Voy a orar voy a pasar orando por cada uno de ustedes, hermano, que Dios lo ayude
a entender esto que yo acabo de predicar. Tal vez ya muchos lo entienden ya. Pero hermano, para que hay una lucha que pelear, y para que no desmayen, no desmaye vuestro ánimo, porque nuestro trabajo en el Señor Jesucristo no es en vano. No es en vano. Vamos a orar todos juntos en el nombre del Señor Jesucristo.